Bien, vamos con el tema 6, que se trata de componentes electrónicos activos. En el tema 5 habíamos visto los pasivos, que eran la resistencia, los condensadores, ¿vale? Y estos son los activos. Los activos se caracterizan por estar hechos en parte de material semiconductor, ¿vale? Es decir, son materiales, son componentes que nosotros vamos a controlar a voluntad, debido a las propiedades de sus materiales. Entonces, lo más importante que vamos a ver son los transistores. Los transistores, que son como este componente que tengo aquí, son de dos tipos: bipolares, siempre me pasa lo mismo, bipolares o unipolares. ¿Vale? Los bipolares se suelen llamar BJT y los polares FET. ¿Vale? Entonces un transistor, su esquema es de este tipo. ¿Vale? Donde una patilla es el colector, otra patilla es la base y otra patilla es el emisor. ¿Vale? Entonces la base sirve como llave. Esto está abierto y cuando damos corriente a la base se cierra, entonces ahí conduce, ¿vale? Entonces la base es lo que decide si está abierto o cerrado. Normalmente para que conduzca hay que aplicarle a la base como diferencia de voltaje con el emisor 0,7 voltios. Es decir, si yo en el emisor tengo 2 voltios, pues en la base habría que aplicar 2,7. Es decir, esta es la diferencia, ¿vale? La diferencia de base-emisor. Base-emisor. ¿Vale? Y esta sería el voltaje de colector-emisor. Y eso depende de más características del voltaje aplicado, de las resistencias que haya y del material. Bien, entonces esto es genérico, ¿vale? No siempre es así, hay materiales que necesitan más o menos voltaje. Entonces hay dos tipos de transistores. Este que hemos visto así iría la corriente por aquí, también por la base y saldría por el emisor. Y la intensidad de emisor sería igual a la intensidad de base más la intensidad de colector, ¿vale? Pero hay otro tipo de transistor que es de este tipo. También BJT me refiero, que es así, igual, ¿vale? Tiene el colector, la base y el emisor, pero en este caso la corriente va a ir hacia adentro, ¿vale? Y se va a bifurcar, va a entrar por aquí, va a salir por aquí y por aquí, ¿vale? Igualmente la intensidad de emisor va a ser igual a la intensidad de base más la intensidad de colector, ¿vale? Normalmente la intensidad de base es un 10% de la de colector, ¿vale? Pero no tiene por qué. Esto se toma como si no hubiera datos o lo que sea, pues para hacer ensayos o suposiciones tomaríamos un 10% de la intensidad de colector, ¿de acuerdo? Estos son los transistores, pero para explicar el material semiconductor del que está hecho, voy a explicar los diodos. Un diodo es un componente que solo permite la corriente en un sentido, ¿vale? Entonces, son muy útiles en corriente alterna, porque en la corriente alterna la corriente está cambiando todo el rato de dirección. Unas veces va para un lado y la otra el contrario. Entonces el diodo evitaría eso y dejaría solo pasar en una dirección y en la otra lo impediría. En una y impediría, haciendo pulsos hacia un lado. Y en el otro serviría de bloqueo. Entonces, estoy buscando aquí un ejemplo, a ver si tengo un diodo por aquí que pueda enseñaros. Desde ayer tenía que utilizar un diodo y ahora no lo encuentro. Bueno, un diodo, ¿vale? Por ejemplo, nos vale un simple LED. Por eso se llama diodo LED, ¿vale? Los LED son diodos. Y permite solo la corriente en una dirección, ¿vale? La patilla larga suele ser la positiva. Entonces la corriente solo va de positivo a negativo. Y en el otro no, ¿vale? Entonces los diodos están hechos de un material semiconductor.
Y ese material semiconductor puede ser de dos tipos, N o P, ¿vale? N o P. Entonces, si yo pongo dos materiales N o P, ¿vale? Llega aquí el cable y pongo el material N y aquí el material P, ¿vale? Entonces, hasta que no, si no aplico un cierto voltaje, no se supera la diferencia de potencial que hay aquí, que es como una barrera, ¿vale? Cuanto más voltaje aplico, más pequeña se hace la barrera. Pero claro, tiene que ser un voltaje positivo, si no, no vale. Entonces, eso os recomiendo que os lo miréis, ¿vale? En la teoría. Y le echéis un ojo, los materiales NOP. Entonces, los transistores están hechos de material NOP. Este, por ejemplo, es NPN. De aquí a aquí hay material N, P, P y N. ¿Entendéis? N, N, P, P. Y este es PNP. PNP. Por eso va la corriente en otro sentido. Este sería P, esto sería N, N, ¿vale? La parte de la base sería N y esto sería P, ¿vale? Es por eso que podemos controlar con el voltaje si está abierto o cerrado. Porque cuanto más voltaje es como si lo cerráramos. Y con menos voltaje como si se abriera, ¿vale? Entonces, como acabo de decir, a más voltaje más corriente y a menos menos. Entonces, esto sigue una gráfica que es tal que así. Si esto fuera el voltaje y esto indicara la intensidad, a más voltaje más corriente, ¿vale? De esta forma. Y en el otro lado, en el sentido en voltaje negativo, no habría corriente, prácticamente es cero, hasta que llega a un punto, porque a mucho voltaje pues sí que va a querer haber corriente y ¡pum! Se rompe el diodo, ¿vale? Entonces normalmente empieza a haber una corriente notable a partir de los 0,7 voltios, ¿vale? Antes de los 0,7 voltios hay una corriente muy pequeña que no se tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que saber. Pues aquí hay, en los transistores hay dos diodos, uno de aquí a aquí y otro de la base al emisor. Del colector a la base hay un diodo y de la base al emisor otro, que están puestos en contraposición, ¿entendéis? Porque si aquí es PN, en el otro lado sería NP, ¿vale? Entonces están puestos al revés, PN y NP. Entonces la base hace que se abran los dos y entonces se junten el colector y el emisor, ¿vale? Cuando la base se le aplica corriente a la base, en este por ejemplo habría que aplicar voltaje negativo, pues aquí habría que aplicar voltaje positivo y se abriría el diodo de base al colector y el diodo de base al emisor. Entonces el colector y el emisor estarían conectados y la corriente correría, sumándose la de base, ¿entendéis? Y así es como funciona un transistor. Entonces los transistores son el componente por excelencia en electrónica ahora en nuestros días, desde que se descubrieron a partir de mitad del siglo. Y son muy útiles. Entonces en los siguientes temas se va a estudiar a fondo. Así que este es un vistazo preliminar de ellos.